¡Falta dos vueltas! Puchica, se fue la luz en su casa. ¡Pegue! ¿Listo tu teléfono? ¿Ya sido un micrófono encendido? Mueve un poquito, no, con él. No. Ahí abajo hay un micrófono, abajo, abajo, abajo. ¿Sí? ¿Está encendido? Bueno.
Bien, mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Oye, después de casi un mes de que no nos podíamos ver, ¿verdad? Ustedes tuvieron bloqueos, después nos tocó nuestro parcial, luego Semana Santa, luego huelga, esto y lo otro, y se atrasaron los segundos parciales. Terminaron apenas la semana pasada, pero ya estamos de nuevo acá retomando nuestras actividades normales. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Oye, es un gusto saludarles. Bien, vamos a iniciar con nuestra sesión de esta tarde-noche. Quiero comentarles, me están preguntando por ahí, las notas del segundo parcial, Dios primero las tenemos ya el jueves, ya calificamos todo, solo estamos ahí subiendo. Tuvimos algunos inconvenientes con algunos, déjenme comentarles. No sé por qué razón utilizan lapiceros que la tinta se borra y a los 3 días que empezamos a calificar ya no se miraba nada, pero ahí vimos cómo poderles apoyar para que no se quedaran sin ningún punto. ¿Oyen? Bueno. Vamos a retomar entonces nuestras sesiones de este su curso de Derecho Administrativo 2. Lo último que pudimos platicar, ¿verdad? Lo último que pudimos platicar, pues fue el tema de algunas instituciones que son parte del régimen de control y fiscalización, como el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, instituciones como esas que son parte de ese régimen de control y fiscalización. Hoy vamos a empezar a platicar acerca de algo muy importante dentro del tema del derecho administrativo y muy importante para el Estado en general. Vamos a empezar a platicar acerca del patrimonio del Estado, del patrimonio del Estado. Solo me confirman, por favor, si sí logran ver el material. Sí, licenciado. Muy Sí, bien. buenas tardes, gusto saludarlo. Muchas gracias. mírale. Bien. Bueno, el patrimonio del Estado. Vean pues, el patrimonio es todo lo que posee una persona, ¿verdad? En cuanto a bienes se refiere, en cuanto a incluso a cuestiones financieras se refiere. Todo lo que posee una persona se considera su patrimonio. El Estado, que es también una persona jurídica, ¿verdad? Ustedes, que eso ya lo hemos platicado, pues también tiene su patrimonio. Cada institución tiene edificios, tiene vehículos, tiene mobiliario, etcétera, que es parte de su patrimonio. Por definición, digamos, los bienes pues son todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y utilidad. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que quizás ustedes lograron platicar en algún momento ya en su lejano curso también de Derecho Civil 2, cuando ustedes vieron ese capítulo segundo del Código Civil, que si mal no estoy, se llama de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Ahí se vio un poquito este tema de los bienes y un poquito el tema del patrimonio del Estado. Pero los bienes se pueden clasificar en bienes inmuebles y bienes muebles. Esto retomando o recordando un poquito el derecho civil. Bienes inmuebles y bienes muebles. Hay muchas clasificaciones de bienes. Por ejemplo, en nuestro país hay teorías que desarrollan hasta 20 clasificaciones distintas de los bienes. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en esta que se refiere a bienes muebles y bienes inmuebles para el tema de derecho administrativo propiamente. El tema de derecho administrativo propiamente. Y para el caso más específico aún del derecho administrativo, nosotros vamos a hacer énfasis en la clasificación que se hace referencia a quién pertenecen los bienes. Si son del poder público o si son de propiedad particular. Yo creo que algunos por ahí están recordando cuando vieron ese Derecho Civil 2. Entonces hay bienes inmuebles y bienes muebles. Y aparte también, estos pueden ser del poder público o de propiedad particular. Y a su vez, los bienes del Estado o del poder público se clasifican en bienes de uso común y bienes de uso no común. Los bienes de uso común son aquellos que no necesitamos pues mayor utilizar, como las calles, los parques, los puertos, las banquetas, etcétera.
Esos son bienes de uso común. Y los bienes de uso no común, pues también son bienes públicos, pero tienen cierta característica o cierta condición para darles incluso los ingresos fiscales que percibe el Estado. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es público, ¿por qué no lo puedo usar? Claro que lo puedo utilizar. Pero usted no va a utilizar un hospital solo porque le da la gana. Usted va a utilizar un hospital porque tiene algún padecimiento, porque algo le duele, porque está enfermo de algo. De lo contrario, no va a usar el hospital. Eso ya lo convierte en un bien que no es de uso tan común. La escuela, por ejemplo, también, nuestra misma universidad, mis amigos, es pública, por supuesto que es pública, y todos pueden hacer uso de ella. Pero más allá de poder hacer uso de ella, tenemos nosotros que estar inscritos y asistir a nuestras clases para poder cumplir con esos requisitos especiales y poder utilizar de manera adecuada ese bien común, ese bien de uso no común más bien. Vamos entendiendo, mis amigos, cómo se va clasificando los bienes del Estado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, Lick, gracias. Bueno, continuemos entonces. Los bienes del Estado tienen ciertas características. Y la primera de ellas es que los bienes del Estado son inalienables. ¿A qué se refiere que son inalienables? Se refiere entonces a que no pueden cederse, a que no pueden trasladarse a alguien más. Son imprescriptibles. Eso quiere decir que el derecho sobre ellos no se extingue con el paso del tiempo. Son inembargables, es decir, que no pueden en ningún momento extinguirse la propiedad sobre ellos porque el Estado debe alguna deuda. Y aparte de ello, los bienes del Estado también están exentos de pago de tributos. ¿Qué tipo de tributos pueden pagar los bienes del Estado? Por ejemplo, si son bienes inmuebles, no van a pagar IUSI. Si son bienes muebles, por ejemplo, si son vehículos, no van a pagar impuestos de circulación de vehículos. Son cuestiones en las cuales los bienes están exentos, ¿verdad?, de algunos tributos por la calidad que tienen de ser bienes del Estado. El mismo Estado no va a pagar impuestos sobre algo que es de él. ¿Me entienden? Es decir, el Estado no va a venir y va a pagar un impuesto de circulación de vehículos o un IUSI, ¿verdad?, sobre un inmueble, si al final de cuentas se va a terminar pagando el mismo. Por eso son exentos de pago de tributos. Entonces, repitiendo, son inalienables porque no se pueden ceder, no se pueden transferir, son imprescriptibles, ¿verdad? Son imprescriptibles porque su derecho no termina o no se extingue con el paso del tiempo, son inembargables porque en ningún momento puede extinguirse su uso por el pago de alguna obligación o el cumplimiento de alguna obligación por parte del Estado, y son exentos de pago de tributos. El tema de los bienes del Estado se regula en una parte en el Código Civil y en la Constitución Política de la República. Acá, en el material, lo referente al Código Civil, ahí tiene un pequeño error, ustedes no se vayan a equivocar, pero de todos modos no lo vamos a tratar ahorita. Nos vamos a ir específicamente a la Constitución Política de la República. Entonces, vámonos al artículo 121 de la Constitución, por favor. Vámonos todos al artículo 121 de la Constitución. Bueno, fíjense pues, mis amigos. Artículo 121, bienes del Estado. Son bienes del Estado, inciso A, los de dominio público. Correcto. Inciso B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables, sus riberas, etc. Inciso C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. Inciso D, la zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo en la extensión y forma que determinen las leyes, etc. Inciso E, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Inciso F, los monumentos y las reliquias arqueológicas. Inciso G, los ingresos fiscales y municipales. Inciso H, las frecuencias radioeléctricas.
Todo eso es lo que se considera parte del patrimonio del Estado o bienes del Estado, de acuerdo a la Constitución Política de la República. De acuerdo a la Constitución Política de la República. Ahora bien, hay algunos bienes que son muy particulares y que es necesario que nosotros los detallemos un poquito más específico. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, mis amigos? Bueno, No, claro. Licenciado. continuamos entonces. Continuamos entonces. Bueno, hay un bien que es muy particular, que ha dado mucho de qué hablar en nuestro país, y es el tema del dominio de las aguas. El dominio de las aguas realmente le pertenece al Estado, ¿verdad? Inclusive aquellos que por su naturaleza nacen o atraviesan, ¿verdad?, territorios que son considerados propiedad privada, porque todo lo que nace del suelo le pertenece al Estado, le pertenece al Estado. Sin embargo, como no existe una legislación adecuada en el tema del dominio y del uso principalmente de las aguas en nuestro país, este tema del dominio de las aguas ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho para cuestiones de conflictividad dentro de la población, porque realmente si un río, por ejemplo, nace en una finca privada o atraviesa una finca privada, pero esta finca puede justificar la utilización de las aguas con alguna actividad, reduce, ¿verdad? Reduce la cantidad de agua que le llega a las personas que se encuentran después, durante el cauce o la continuidad del río. De ahí la continuidad del río. Acá me preguntan, bueno, ¿y las playas le pertenecen al Estado? Sí, le pertenecen al Estado, pero hay procedimientos especiales para otorgar cierta, cierta utilización de algunas partes de la playa, de algunas partes de la playa. Esto se desarrolla a través de un procedimiento que realmente se subsana o se desarrolla también en la oficina, ese fue el nombre ahorita de la OCRET, perdón. La OCRET, ellos son los que se encargan de la administración de este tipo de áreas y logran a muchas personas obtener la utilización de las playas para un beneficio comercial o turístico inclusive. Pues bien, retomando el tema de las aguas, mis amigos, entonces, las aguas le pertenecen al Estado. Y la obligación del Estado es distribuirla a toda la población. Sin embargo, cuando un nacimiento de agua se da dentro de una finca privada o bien el cauce de un río atraviesa una finca privada y logra esta finca privada justificar la utilización de las aguas, reduce el caudal de las aguas para el resto de la población. Y eso es lo que ha generado esa conflictividad que existe en nuestro país. Aparte de la falta de voluntad política de desarrollar una legislación adecuada en el tema del dominio de las aguas. El tema de las aguas también está regulado en la Constitución Política de la República. Aquí en el material no está, pero nosotros sí lo vamos a anotar ahorita. Y está en el artículo 127 de la Constitución. Ahí adelantito de donde estábamos. Vámonos al artículo 127. Y este nos establece régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables, ya vimos que es inalienable, e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley de acuerdo con los intereses, con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Eso es únicamente lo que regula la Constitución respecto al tema del dominio y del régimen de las aguas. Es un artículo de ¿qué? 3-4 líneas. De 3-4 líneas y de ahí ya nos remite a una legislación específica que, como les digo, hasta el momento ha dejado mucho que desear. Hasta el momento no se han logrado consensos adecuados ni políticamente ni legalmente
que logren otorgarle a nuestro Estado una legislación apropiada para el dominio y el aprovechamiento de las aguas para toda la población. Otro tema importante con este punto del patrimonio del Estado y de los bienes del Estado es el tema del subsuelo. Bueno, el subsuelo, mis amigos, es también parte del patrimonio del Estado, ¿verdad? Y es por ello que este también se ve involucrado directamente en temas como actividad minera o explotación de hidrocarburos. Es decir, que todo lo que está por debajo de la tierra también le pertenece al Estado. También le pertenece al Estado. Acá el tema es hasta qué profundidad se considera que es suelo y desde qué profundidad para abajo se considera que es subsuelo. Técnicamente hay estudios de ingeniería, etcétera, que establecen cierta cantidad de metraje, pero legalmente no lo hay. Si no, miren ustedes las construcciones que están haciendo últimamente de edificios hasta con 6, 7 sótanos. Es increíble, ¿no? Ustedes que es más grande el sótano que el edificio como tal, pero no hay realmente una legislación tan bien adecuada que delimite, ¿verdad? Que delimite realmente hasta qué cantidad de metraje por debajo del suelo ya se considera subsuelo. Pero es decir entonces que si usted un día está en su casa y se le ocurre empezar a escarbar ahí en su patio y escarba y de repente encuentra petróleo, este petróleo no va a ser suyo, no se emocione, usted no va a ser millonario. Eso es del Estado. Le pertenece al Estado. Si usted encuentra oro, le pertenece al Estado. Si usted encuentra una mina, no sé, de algún mineral, sal, etcétera, también eso le pertenece al Estado. Increíble, a ustedes, increíble. El tema siempre ha sido una falta de legislación adecuada en cuanto a la distribución de los recursos, especialmente en el tema de la minería y la explotación de hidrocarburos. Son actividades que son muy fuertes y que deterioran mucho el suelo y que de alguna manera pues afectan los intereses económicos y sociales de las comunidades y no están recibiendo realmente un beneficio pues realmente palpable. Y eso es lo que siempre se ha peleado, ¿verdad? Tratar de volver equitativas pues esas regalías o ese beneficio que recibe la población de la explotación de los recursos del Estado, ¿verdad? De la explotación de los recursos del Estado. Especialmente el tema de la minería abierta, ¿verdad? Ustedes que es la que más daño le provoca a los ecosistemas, porque si se los provoca, ¿verdad? No podemos negar eso, sí se los provoca. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas de esto que hemos platicado? ¿Dudas o preguntas? Claro, ¿Dudas? licenciado. Licenciado, todo claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Saben? Bueno, como les decía entonces, son temas que es necesario como que extraer de la generalidad de los bienes del Estado por lo especial que son, tanto las aguas como el subsuelo. Creo que ustedes se han dado cuenta siempre de esa conflictividad que existe, de problemas que existen en muchas comunidades, y a veces ni siquiera están lejanas de acá de la ciudad capital, ustedes están muy cerca. Por ejemplo, San Pedro de Ampuc, recuerdo yo que hay un problema ahí con una mina, recuerdo yo, y así, en varios lugares en donde ha generado ese tipo de conflictividad. ¿Por qué? Porque pues los beneficios no son los que se esperan. ¿No? Los beneficios no son los que se esperan. No son los que se esperan los beneficios. Bueno, sí, me preguntan el fundamento en el tema del suelo y del subsuelo. Ahorita vamos a ir con eso, se me estaba pasando porque no lo tenemos anotado aquí en el material. Pero bueno, el artículo 125 de la Constitución nos desarrolla un poquito este tema del subsuelo y el tema de los recursos naturales no renovables. El artículo 125 nos establece explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas la explotación técnica y racional de hidrocarburos,
minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y provisionará las condiciones propias para su explotación, exploración y comercialización. Para que lo anotemos por ahí, por favor, que no se nos vaya a pasar. Algo muy importante que leímos, que tal vez no le dimos mucha profundidad acá, pero es importante que platiquemos un poquito de ello. Cuando leímos el artículo 121 de la Constitución, hicimos referencia al tema de las radiofrecuencias, etcétera, que también son parte del patrimonio del Estado, que no lo miramos, ¿verdad ustedes? Porque nosotros no miramos las radiofrecuencias. Es algo quizás, no sé, no palpable a la óptica común, pero existe y es propiedad también del Estado y se vende. O sea, digamos, lo que vemos nosotros en televisión con canales propiamente nacionales es parte del Estado, son frecuencias que tiene el Estado que de alguna manera concede a través de una concesión su utilización. De igual manera las radios, ¿verdad? De igual manera las radios, y por eso es que ustedes se dan cuenta todas las campañas que hay en contra de radios que se consideran ilegales porque utilizan radiofrecuencias que no han sido otorgadas por el Estado, ¿verdad? Que no han sido otorgadas por el Estado, porque todo eso es también parte del patrimonio del Estado. Bien, continuemos entonces, mis amigos. El siguiente punto es la adquisición de los bienes del Estado. ¿Cómo le hace el Estado para adquirir bienes? Pero este punto 5.4 y el 5.5 lo vamos a ver el próximo jueves. ¿Por qué? Es un tema un poquito largo y no quisiera dejarlo a medias para terminarlo en la siguiente clase. Prefiero llevármelo en una sola clase para que no nos perdamos. ¿Oye? Para que no nos perdamos. Sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver el próximo jueves. Tanto el 5.4 como el 5.5. ¿Oye? Entonces, desde ya les digo, el próximo jueves necesitamos la ley de contrataciones del Estado a nuestro alcance, a nuestra mano, por favor. La ley de contrataciones del Estado para este jueves. Y ahí vamos a ver este tema, este punto 5.4 y 5.5. Vamos entonces a lo que sigue. Es un tema muy importante, la intervención estatal. Fíjense pues, el Estado puede apropiarse de algunos bienes de una manera excepcional. Y esto lo logra a través de la intervención estatal. Lo logra a través de la intervención estatal. Y acá podemos ver nosotros en el material una pequeña, digamos, alusión al tema de la intervención. Y aquí nos establece el Estado puede intervenir y apoderarse de la propiedad privada. Y fíjense en esto que está acá. Cuando ésta constituye un obstáculo para la realización de sus fines de servicio público y social. Solamente bajo esa circunstancia puede apropiarse el Estado de un bien privado, porque la propiedad privada también está garantizada por la Constitución. Y tampoco va el Estado a abusar de su posición para adueñarse de patrimonio. Entonces, solo lo puedo hacer cuando ésta constituye un obstáculo para la realización de sus fines de servicio público y social. Y su fundamento, pues, es declarar algo que es de interés y necesidad social en beneficio de la colectividad, en beneficio de los ciudadanos, de nosotros los administrados. Son formas excepcionales en las cuales el Estado puede apropiarse de propiedad privada y puede incrementar su patrimonio. Como parte de este tema de la intervención estatal, es necesario platicar de la expropiación. Vean, pues, mis amigos. La expropiación es realmente un procedimiento administrativo en el cual el Estado se adueña de un bien que es propiedad privada. Es una institución, digamos, de derecho público que afecta a los bienes privados y los traslada al dominio público, los traslada al patrimonio del Estado, ¿verdad? Al patrimonio del Estado. La expropiación, mis amigos, es un procedimiento legal que se da en muy pocas circunstancias, ¿verdad? Muy específicas, muy claras y muy excepcionales.
No vamos a hacer aquí como en Venezuela, va, que miraba el fulano ahí, este edificio, ¿quién es? No expropies, este no, aquí no, ¿verdad? Ustedes no estamos en esa posición. La expropiación es un procedimiento legal y que pretende ser justo. Ahora, bueno, ¿cómo se aplica la expropiación? O sea, ¿cómo es posible que el Estado le quite parte de su patrimonio a alguien y lo haga parte del patrimonio propio del Estado? Pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Hay algunas clases de expropiación. Está la expropiación voluntaria, que es cuando el particular cede la propiedad de un bien de su patrimonio al Estado previo, previo al pago de una indemnización y declaración de utilidad y necesidad. Eso es bien importante. Tiene que haber una indemnización, es decir, un justo pago por el bien y la declaración de utilidad y necesidad. Ojo, no es que el Estado está comprando de alguna manera, pero por la excepcionalidad del momento se utiliza la figura de la expropiación. O sea, no se va a utilizar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, sino que se va por esta figura de la expropiación por la necesidad que tiene de la utilización de ese bien que es de propiedad privada. Por ejemplo, está construyendo una carretera nueva, pero para poder hacer que esa carretera funcione es necesario utilizar una porción de tierra que pertenece a una finca privada. Entonces viene, se contacta al dueño de la finca, se establece primero de que ese bien es de utilidad y necesidad para el desarrollo, ¿verdad?, de las funciones del Estado. Se llega a un acuerdo con el dueño, se le paga una indemnización al dueño y éste cede su propiedad. Esa es la expropiación voluntaria. Cuando ustedes escuchen expropiación, no se asusten porque no va a ser de que se lo va a quitar solo así, no, tiene que haber una indemnización. Pero esa es la voluntaria. El Estado contacta al dueño de la propiedad, llegan a un acuerdo, hay una indemnización de por medio y ese bien ha sido declarado de utilidad y necesidad para el desarrollo de los fines del Estado. Hay una expropiación forzosa. Ahorita vamos a platicar de ella. La expropiación forzosa se presenta cuando no existe un acuerdo entre el propietario y el Estado y el bien ha sido declarado de utilidad y necesidad. Fíjense pues, esto se dio cuando se estaba construyendo el famoso libramiento de Chimaltenango, que todos conocen el libramiento de Chimaltenango, ¿verdad usted? Bueno, resulta que este proyecto pasó como 10 años para que se ejecutara porque los dueños de algunas de las fincas que iba a atravesar el libramiento, pues habían elevado por completo el precio de sus terrenos, de sus fincas. Y no había un acuerdo entre el Estado y los dueños porque realmente el precio que estaban poniéndole a sus fincas era de verdad desmedido. Entonces viene el Estado, declara de utilidad y necesidad el bien, lo expropia, pero siempre le paga una indemnización al dueño. No hay un acuerdo entre el propietario y el Estado. El acuerdo no está en el monto del bien, pero siempre el Estado le paga una indemnización y lo declara de utilidad y necesidad. Porque si no lo declara de utilidad y necesidad, no lo puede expropiar. Pero es necesario que lo haga para continuar con el proyecto que va a beneficiar a la población. Por eso es forzosa, porque el propietario no quiere, porque no le están pagando lo que él pretende, se hace a la fuerza, pero siempre hay el pago de una indemnización. Eso que no se les olvide, en la expropiación siempre va a haber una indemnización al propietario. Ahora bien, hay una expropiación de urgencia. Hay una expropiación de urgencia. Hay algunos casos previstos en la ley, ¿verdad?, que conlleva el pago de una indemnización provisional. Dice acá, bueno, ¿cuál podría ser una expropiación de urgencia? Ahorita ya casi vamos a entrar el invierno, ¿verdad ustedes? Y siempre se da. Bueno, se cae el puente, ¿verdad ustedes?
Está la carretera, está el puente y se cae el puente. Se crece el río y se lo lleva. Ustedes se han dado cuenta que cada vez que se cae un puente, se habilita un paso provisional a un ladito del puente. Y ahí están pasando los camiones y los carritos y todo. Ese paso provisional es de una finca privada. Es de una finca privada, porque no es del Estado. Pero como hay una urgencia de utilizarlo, porque si no imaginen, nos quedamos incomunicados, etcétera, el comercio no fluye, un montón de cosas. Entonces viene el Estado y de una vez se mete a la finca. Y va el tractor y va la máquina a hacer el caminito y todo y se mete. Esa es una expropiación de urgencia. ¿Se le paga al dueño? Por supuesto que se le paga un pago, una indemnización provisional para pagar, digamos, los daños que se están haciendo y ya después se ponen de acuerdo y ya se le paga el resto de la indemnización. Pero como urge la utilización de su bien, se utiliza esta figura de la expropiación de urgencia. De la expropiación de urgencia. ¿Verdad? Acá me preguntan, bueno, pero sí se le pregunta o solo es así de una vez. A veces se le pregunta, a veces no, porque realmente es difícil contactar a los dueños de una finca. Imagínense si usted no tiene finca, número de finca, folio y libro, ¿cómo va a saber quién es el dueño? Regularmente se deja ir con los tractores y aparece el dueño rapidito, entonces ahí ya se le hace el pago de esa indemnización provisional. De esa indemnización provisional, porque al inicio, ¿quién va a saber de quién es esta finca? Bueno, los pobladores siempre saben, pero de aquí que se le contacta, ¿verdad? Ustedes a veces ni siquiera están en el país, pero urge, ¿verdad? Adelante, Cristian. Muchas gracias, Nos Lick. ayuda. Una consulta. En el caso de que, si fuera en el caso de que es de, pues, urgencia, pero si no lo quiere vender ese pedazo, sino que solo alquilar, por así decirlo, mientras se reconstruye eso, ¿se puede llegar a ese acuerdo? O sí tiene que ser como que la venta. Sí, regularmente con el caso de esto de los puentes se da ese caso precisamente, de que solo lo sé temporalmente. De que solo lo sé pero temporalmente, porque regularmente vuelven a construir el puente en el mismo lugar donde ya se cayó, por cierto. Vuelven a construir el puente en el mismo lugar que ya se cayó, se deshabilita el paso provisional y siempre se le paga la indemnización. Pero al final se está haciendo uso y se está privando de la utilización y del dominio del bien a un particular. Pues por eso es que se considera expropiación. No se considera, digamos, un alquiler o una renta, sino que se considera una expropiación. Pero regularmente ese es el escenario que se da con el tema de los puentes y que habilitan pasos provisionales. Adelante, Jafet. Lick, disculpe, en los casos de que, por ejemplo, es de por invasión o ataque al territorio nacional, que en estos casos la ley regula que el pago de la indemnización se puede dar posteriormente, cuando esta igualmente es una expropiación de urgencia. Perdón, no le escuché bien la primera parte. Perdón. Cuando en los casos de que la expropiación es por fines de invasión, ataque al territorio nacional o así, que son los casos que regula la ley, y que dice que se puede pagar la indemnización después, estos siguen siendo dentro de los casos de urgencia. Sí, también, porque recuérdense que, bueno, por ejemplo, bueno, hay que proteger el Estado, hay que proteger las fronteras, entonces igual se va en los casos de urgencia, pero como les digo, siempre hay que declarar la utilidad y la necesidad previamente. Y por ejemplo, si ya es mucho, pues recuérdense que hay procedimientos como el famoso tema de los estados de excepción, ¿verdad? Que está el estado de sitio, el estado de guerra inclusive, ¿verdad? Que se puede llegar a declarar, que nunca he visto yo que lo declaren y primero Dios nunca lo vamos a ver para ustedes, pero sí son casos excepcionales y también se utiliza la figura de la expropiación. Bueno, continuemos entonces, mis amigos. Hay una institución, una figura que también, ¿verdad? Que también se utiliza en el derecho administrativo para pasar patrimonio que quizás es privado a que sea parte del patrimonio público. Y es la figura de la confiscación. ¿Verdad? La figura de la confiscación. Me preguntan, ¿un bien del Estado puede ser vendido a una persona particular? Sí,
Y eso lo vamos a platicar el jueves. ¿Sí? Eso lo vamos a platicar el jueves. Es una figura muy especial el tema de la venta de los bienes del Estado. ¿Eh? Bueno, 6.2, confiscación. Bueno, la confiscación, el comiso o decomiso, pues es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, ojo, sin compensación, pasando ellos al erario público. Y se considera un primer paso hacia la nacionalización, ¿verdad? Hacia la nacionalización. Pero, ¿qué es la confiscación realmente? ¿Qué es la confiscación? Bueno, confiscar, como bien lo establece acá, es privar de una posesión a una persona, es quitárselo de alguna manera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la confiscación, que quizás estamos hablando acá en el tema de derecho administrativo, y solo para recordar ahí, solo para antes de pasar a este punto, el tema de la expropiación está regulado en el artículo 40 de la Constitución Política de la República, para que lo anotemos también por ahí, por favor. Artículo 40 de la Constitución Política de la República. Y ahí podemos encontrar algunas cuestiones del tema de la expropiación. Bueno, pues la confiscación, como les decía, es el acto por medio del cual el Estado priva de la utilización de un bien a una persona particular. De un bien a una persona particular. ¿Y por qué está privando de la utilización de este bien a esta persona particular? Porque lo está utilizando, ¿verdad? Lo está utilizando de manera inadecuada, en demérito de los ciudadanos o incluso en contra de los intereses que persigue el Estado. Ahora, es distinta la confiscación de la que estamos hablando acá en derecho administrativo que lo que se realiza en un procedimiento penal. Que ese es un secuestro que posteriormente puede incluso pasar a extinción de dominio. Son diferentes temas. Extinción de dominio, que también es un tema que no es penal, por cierto, es un tema más bien económico, es distinta a la confiscación. ¿Por qué? Porque la confiscación, los bienes, ¿verdad? Los bienes que el Estado está privando de su utilización o de su derecho al particular han sido obtenidos de forma legítima. Mientras que en extinción de dominio, los bienes que el Estado está privando, está secuestrando al particular, han sido obtenidos de forma ilegítima. Esta es la diferencia, la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de los fondos que utilizaron para adquirir esos bienes. Esa es la diferencia entre confiscación y la que conocemos como extinción de dominio. Para que no se vayan a confundir hoy, para que no se vayan a confundir. Que al final resulta siendo, pues siempre un tema de privar de la utilización de un bien a un particular, pero la naturaleza o los orígenes es lo que cambian. Confiscación, el bien ha sido obtenido de manera legítima. Extinción de dominio, el bien ha sido obtenido de manera ilegítima. ¿Verdad? De manera ilegítima. Ilegítima. Y la confiscación conlleva a otro paso posteriormente, ¿verdad? Que puede ser que le devuelvan al particular su bien o que este bien pase definitivamente a ser parte del patrimonio del Estado. Y de igual manera en extinción de dominio, ¿verdad? Ustedes se lleva un proceso de extinción de dominio, puede que se le devuelva a la persona o puede que no y pase a ser pase a ser parte del patrimonio del Estado. Y pase a ser parte del patrimonio del Estado. Cuando nos referimos a este tema administrativo, que es la confiscación, conlleva a que realmente el bien ya no se le devuelve al particular y pasa a ser parte del patrimonio del Estado, hablamos entonces de la nacionalización. Hablamos de la nacionalización, es decir, un bien que primeramente fue confiscado, que después se determinó que no se le podía devolver al particular y que finalmente pasó a ser parte del patrimonio del Estado.
Regularmente el tema de la nacionalización se utiliza cuando se van a intervenir instituciones o empresas que prestan un servicio público. Un servicio público, por ejemplo, el agua, la electricidad, que tanto ha dado que hablar el tema de la electricidad en otras latitudes de nuestro país, ¿verdad? Este tema de la nacionalización, por supuesto que también es un procedimiento administrativo que, como les digo, conlleva a que el Estado hace parte de su patrimonio algo que anteriormente le pertenecía a un particular. ¿Y por qué lo hace? Porque el particular no está haciendo una buena utilización de ese bien. Vamos comprendiendo, mis amigos, el tema, como les digo, va enfocado a la naturaleza de los bienes. La naturaleza de los bienes. Adelante, Yafet. Sí, Lick, una pregunta. Personas que llevan dólares, digamos, pero es dinero que no, o sea, no es dinero falso, sino es dinero real. Lo que pasa es que no lo pueden justificar. Te da la ocasión de que, bueno, se confisca y posteriormente, bueno, se declara culpable por el delito, pero este dinero lo vuelven, el Estado lo pone en circulación, ¿no? En este caso se podría dar esto. Sí, yo voy a asegurar. Y solo aquí aclaremos algo. No es confiscación, es secuestro, porque es un tema penal relacionado con el tema del lavado de dinero. Del lavado de dinero. Ahí sí aplica otra figura, porque es dinero. Y si hay una figura penal, hay un tipo penal que lo regula. Entonces no es confiscación, porque no es un procedimiento administrativo el que se va a realizar, sino que es un proceso penal. Es un proceso penal. Por eso les digo, ustedes lo que tienen que ver es la naturaleza del bien que está siendo objeto, ¿verdad?, de evaluación. Si es un tema administrativo, donde todo bien es legítimo, los bienes han sido obtenidos de forma legítima, es confiscación. Si todo lo que viene es obtenido de manera ilegítima, es materia penal y va a extinción de dominio. Y sí, como les decía, el Estado lo utiliza, y cuando se va al tema de extinción de dominio, ustedes se recordarán que eso se puede distribuir en 3 instituciones. Recuerdo que una es Ministerio Público, otro es Organismo Judicial y otro Ministerio de Gobernación, para que lo invierta directamente en el tema de la Policía Nacional Civil, si mal no recuerdo. Que esa es otra parte especial del tema de extinción de dominio, ¿verdad? Que solo se puede utilizar con esos fines. Me pregunta, si es mi propiedad, yo decidiría cómo utilizarlo, correcto. Pero recuérdense que tenemos un marco legal y la utilización debe ser dentro de ese marco legal. Si usted lo está utilizando de manera inadecuada, es ahí donde el Estado puede intervenir. Es ahí donde el Estado puede intervenir. Y quizás usted no está cometiendo ningún delito, pero lo está utilizando inadecuadamente. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, esta diferencia. No es de que ustedes estén cometiendo un delito, pero están utilizando de manera inadecuada un bien que está afectando los intereses de la colectividad. Esa es la diferencia entre administrativo y penal en este tema de los bienes. En este tema de los bienes. Adelante, David. Licenciado, perdone un ejemplo de ello, ya que creo que en esta parte nosotros, o yo personalmente, confundo, digamos, que el área penal con el administrativo, porque si nos dicen que estamos haciendo mal uso de nuestro bien, entonces vamos a creer que estamos cometiendo algún delito, ¿verdad? Sí, vean pues. Cuando hacemos esta alusión al tema de la nacionalización, también les quiero aclarar algo. Se refiere a bienes que son de alta envergadura. Por ejemplo, una empresa que presta el servicio de electricidad, que tanto han escuchado ustedes, EXA, de OXA, que ahora creo que es Energuate, no sé cómo es que se llaman, que la función de ellos es la distribución de la energía a nivel nacional. Pero si lo están haciendo mal, si están utilizando mal ese bien que les pertenece a ellos, que es la empresa y le pertenece a ellos, el Estado puede intervenir y quitarles la posesión de esta empresa porque está afectando los intereses de la colectividad.
Esto también quiero que lo tengan claro. Ustedes no van a utilizar más su carro, su moto, etcétera, ¿no? Si son bienes con un interés económico supra, un interés económico supra. Al Estado no le va a interesar quitarle su moto o su carro. Son intereses de verdad, como les digo, supraeconómicos, muy, muy fuertes. Adelante, María. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda respecto a lo que usted acaba de decir sobre la energía eléctrica. ¿Mm? Si bien es cierto, el Estado pues está, tendría que estar muy atento al bien común en una comunidad. Pero, por ejemplo, en el área de Petén, normalmente se va la luz todos los días y se va 3 o 4 horas diarias. Y los recibos de electricidad pues vienen sobrecargados. Entonces yo me pregunto, si es para el bien común todo eso, o sea, ¿qué hace el Estado, licenciado? Lamentablemente, nada. Lamentablemente, nada. ¿Qué podría ser? Mucho. ¿Qué podría ser mucho? Y es una de las eternas demandas de la población hacia el Estado. Obtener servicios públicos de calidad y de calidez, que lo hemos mencionado aquí muchas veces. Obtener servicios públicos de calidad y de calidez. Y nuestra obligación como administrados o como ciudadanos es demandarle al Estado que estos servicios se estén prestando, ¿verdad? Con eficiencia y eficacia. Y que el Estado le exija a estas empresas que cumplan con esa función. De lo contrario, entonces el Estado podría intervenir, podría confiscar, podría nacionalizar el servicio, que antes era nacional, hace, ¿qué? Más o menos, ya casi 30 años, da por ahí 97 creo que fue el tema cuando se privatizó la prestación de la energía eléctrica y también el teléfono. Antes era público, entonces el Estado era el directa y absolutamente responsable de esta distribución. Ahora el Estado es directa y absolutamente responsable de la fiscalización de que esta prestación se dé con las calidades que se tiene que dar. Y lamentablemente ahí hay mucha tela que cortar desde el Ministerio de Energía y Minas y mucho más, que es una de las eternas demandas de muchas comunidades en el interior. Y yo la comprendo muy bien. Por ejemplo, yo también he estado en el interior y cuando a uno le va bien se van 2 horas o 3 horas diarias, pero cuando a uno le va mal se van 3 días seguidos, completos. Y es de verdad un dolor de cabeza ustedes pasar sin luz un día completo o varios días completos, negocios que se van a la quiebra, productos que se descomponen, etcétera. Todo eso es lo que el Estado debería evitar o debería fiscalizar de que el servicio se preste con calidez y con calidad. Bien, mis amigos, vamos a dejarlo por ahí esta tarde noche. Les recuerdo, por favor, que el próximo jueves, con nuestra ley de contrataciones del Estado en la mano, por favor, hoy tienen ahí un par de minutitos para tomarse su cafecito y ahí los miro entonces el próximo jueves. Que Dios me los bendiga y éxitos ahí en su segunda clase. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Sí, disculpe una pregunta. Adelante, Jafet. En la confiscación y la nacionalización, ¿hay algún artículo o alguna base legal para leer? Ahorita se los paso por el chat, ¿eh? Ok, gracias. Muy bien. Licenciado, una pregunta. Adelante, Manuel. Bueno, va a haber asistencia, ¿no? No, hoy ya no, hoy. Bueno, muchas Vizca gracias, Barça. licenciado.